Suelen ir de dos en dos, con lluvia o viento, con frío o calor. Seguro que en más de una ocasión os habéis cruzado con ellos por la calle. Seguro que en más de una ocasión han llamado a vuestra puerta. Más de una vez os habrán ofrecido literatura. Incluso ahora últimamente se les ve de pie al lado de un carrito con libros. ¿De quién o de quiénes hablamos? Bueno, estoy seguro que, sin temor a equivocarme, con mencionar el nombre de Dios, Jehová, ya los vais a identificar. Efectivamente, nos referimos a los testigos de Jehová. ¿Quiénes son? ¿En qué creen? ¿O cuáles son las bases de sus creencias? De todas estas interrogantes y muchas otras vamos a charlar esta noche aquí, en vuestro programa, en Se Buscan Locos. Un día, tras ducha fría, una idea a José Macías le nacería. Se Buscan Locos, un programa que en Gestiona Radio se emitiría. Una vez a la semana en antena estaría y con la ayuda de Mariano Conde lo presentaría. El señor Zazo, como buen amigo, por él apostó. Don Javier Marina su dinero a tan noble causa no negó. De Galicia, don Amadeo Álvarez llegó y para prestar apoyo su mano no tembló. Óscar Layana, psicólogo de pro, es aquí en vuestro programa un lujazo de asesor. 15 de mayo de 2014, 12 de la noche, el programa nació y los locos comenzaron a temblar, pues el que os habla salió a cazar. Amor, dinero, traición o felicidad serían entre otros temas a tratar. Sin la publicidad olvidar, pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho se puede durar. Por eso, si de la cordura de este mundo quisieras escapar, acompáñanos todos los martes a Se Buscan Locos, sintonizar. Bien, buenas noches, bienvenidos en una ocasión más a Gestiona Radio, como todos los martes, ya sabéis, a partir de las 11 de la noche y hasta la 1 de la mañana, pues intentamos pasar con vosotros 2 horas de la mejor manera posible, con diferentes temas que nos interesan. Vamos en primer lugar a saludar, que es lo que hay que hacer, lógicamente, a saludar a nuestros compañeros. Don Amadeo, antes de nada, enhorabuena. Muchas gracias. Bajo mi punto de vista ha estado muy bien esa introducción que has hecho conmigo. Y seguro que Mariano Conde, que te está escuchando, pues a lo mejor le da un poco de envidia sana. Sí, le he robado un poquito ahí su puesto, pero ya te lo devuelvo para la semana que viene, Mariano. Un saludo fuerte. Buenas noches, don Amadeo. Buenas noches, señor Óscar Layana, el mejor psicólogo de la península ibérica, con una diferencia total y abismal, total y absoluta. ¿Qué le ha parecido la introducción que ha hecho el señor Álvarez? Pues estupendísima. Vamos, la verdad que ha sido un quiebre, porque de escucharlo siempre de voz de Mariano y de Amadeo, diferente, estupendamente, ¿no? Diferente. Sí. Y yo, haciendo gala de la elegancia que me caracteriza, dejo a las damas para lo último. Muy bien. Laura, buenas noches. Buenas noches, José. ¿Cómo estás, Laura? Bien. ¿Y tú? ¿Preguntas o afirmas? Afirmo. Pues haces bien en afirmar, porque yo estoy muy requete bien. Buenas noches, Laura, bienvenida. ¿Qué te parece también a ti? ¿Cómo lo ha hecho Amadeo? A mí me parece que Mariano debería preocuparse, ¿no? Ah, que sí. Mariano, no vamos a decir en esta ocasión que el que fue a Sevilla perdió su silla, pero está cerca, está por ahí, por Cádiz, está por ahí abajo. Entonces, cuidadito, Mariano. La parte técnica, nuestro compañero don Víctor Hernández, alias el subyugador, en las cámaras, porque también están aquí nuestros 3 cámaras, Sergio, Adri, Mar
y también pues compañeros como son Pedro, mi compañera Pili que está por ahí, otro compañero que es Antonio, y hemos dejado en último lugar pues a nuestro invitado, Alfonso Alonso Manzanal, que es el delegado de la sección de información pública de los Testigos de Jehová aquí en Madrid. Como he comentado en la introducción, esta noche vamos a dedicar el programa Se Buscan Locos, precisamente a los Testigos de Jehová. Gracias, Alfonso, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, colaborando en algo que, bueno, en un tema que tenemos interés en saber más, ¿no? Gracias a vosotros, sin duda, por esta ocasión, ¿no?, de poder estar juntos. Con muchísimo gusto. Bueno, como he dicho, vamos a intentar durante estas 2 horas desvelar, por decirlo, por nombrarlo de alguna forma, ¿no?, pues muchas cosas que se hablan de los Testigos de Jehová. Vamos a ver si son ciertas, si no lo son, y vamos a informarnos un poquito más de todos estos temas. Entonces, ¿qué os parece si empezamos con la primera pregunta que tengo aquí preparada? Y es, Alfonso, ¿qué es un testigo de Jehová? Porque yo he escuchado, pero vamos, no solo yo, sino pues prácticamente todo el mundo ha escuchado hablar de los testigos de Jehová. Pero realmente, ¿qué es un testigo de Jehová? Pues un testigo de Jehová es una persona dedicada y bautizada al Altísimo, y dedicada y bautizada a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para una persona dedicada? Pues dar a conocer su nombre y su propósito. De modo que un testigo de Jehová pues cumple con esa comisión. Ser testigo de Jehová en realidad no es una denominación, no es un nombre, es también representa lo que somos. Somos testigos de Jehová porque testificamos de Jehová y de su reino. También tenemos que decir que somos testigos de Jehová porque lo es nuestro Señor. Alguien se preguntaría, bueno, ¿y Jesús qué era? Pues Jesús era testigo de Jehová también, porque en Apocalipsis o Revelación 1.5 dice que Él es el testigo fiel y verdadero. De modo que... refiriéndose a Jesucristo. A Jesucristo. De modo que Él, ¿de qué testificó Jesús? Pues es interesante que todo el mundo sepa que Jesús dijo que he venido para dar a conocer el nombre del Padre, el nombre de Jehová. Y dijo en Juan que Él había venido a dar a conocer el nombre y lo daría a conocer. O sea que ese sería su empeño, y nosotros como discípulos de Jesús, pues esa es nuestra comisión como testigos del Altísimo. Claro, porque vosotros sois testigos cristianos de Jehová. Correcto, correcto. Y entonces, ¿ser cristiano qué es? Pues ser cristiano es ser un discípulo del Hijo de Jehová, es decir, de Jesucristo. Él fue enviado a la tierra, Él es el cabeza de la congregación, y Él ha formado esta congregación para que se prediquen las buenas nuevas del reino, y nosotros estamos en eso. Entonces, en cierta manera, vosotros emuláis, como acabas de decir, a vuestro Señor, a Jesucristo, en ese sentido también, ¿no? Bueno, en ser testigos. Emulamos, le seguimos. Seguimos sus pasos, y entonces hacemos la obra que Él nos ha comisionado, que es hablar y predicar acerca de las buenas nuevas del reino. Bien, en el caso tuyo, Alfonso, tú naciste siendo testigo de Jehová, uno se hace testigo de Jehová. Esto me recuerda a mí a los flamencos, ¿no? Dice que para ser flamenco es que uno tiene que nacer flamenco, ¿no? Pero en el caso de los testigos de Jehová, ¿cómo es? ¿Se hace uno testigo de Jehová? ¿Nace uno testigo de Jehová? ¿Cómo es esto? Cuéntanos. Bueno, la pregunta tiene miga, la verdad es que Jesús dijo que las personas que llegarían a aceptar la verdad y ser sus discípulos, pues tienen que reunir ciertas características. Tenemos que decir que Él mencionó que todo el que está llorando y gimiendo por las cosas malas que ocurren, el que tiene hambre y sed de las cosas espirituales, es decir, hay cierta inclinación que el ser humano tiene que mostrar para poder aceptar lo que significa, pero eso está abierto al mundo entero. No es verdad que haya que nacer, sino que todo el mundo tiene la oportunidad de poder ser testigo de Jehová. ¿Y cómo me hice yo testigo de Jehová? Pues tengo que decir que yo nací en el seno de una familia católica, como casi toda persona en esa época, cuando era joven aquí en España. Y bueno, a los 24 años por primera vez oí el nombre de Jehová,
oí que Dios tenía nombre. ¿Con cuántos años, perdona? Con 24 años. Uh-huh. Y... O sea, hace 10 o 12. Sí, bueno, puedes imaginar, ya paso de los 70. La idea es que entonces tuve el deseo de estudiar las Escrituras, de iniciar un curso de la Biblia. Y bueno, ¿qué es lo que ocurrió con ese curso? Pues resulta que contestó muchísimas inquietudes y preguntas que yo tenía. Debo aclarar para los oyentes y también para los televidentes que no es que yo estuviera inquieto con cosas espirituales, porque creo que fue la primera pregunta, o si no una de las primeras que me hicieron aquellos que me ayudaron con ese curso al iniciarlo, me preguntaron si yo tenía inquietud espiritual. Y yo les dije, recuerdo que no iba a misa, no iba a otros oficios religiosos y no lo echaba de menos. Pero a la medida que iba avanzando la conversación, entonces, claro, se puso de manifiesto lo que llevamos dentro, que en realidad lo tenemos todos, preguntas sin contestar del futuro, quiénes somos, a dónde vamos. Y recuerdo que les hice una pregunta que les dejó un poco con respuesta a la pregunta de si tenía inquietudes religiosas. Y la pregunta es la siguiente. Yo les dije que tenía la convicción de que Dios había sido muy injusto con la humanidad por el hecho de venir Jesús en la época en que vino. ¿Por qué? Porque yo decía, a partir de Jesús tenemos un referente, un redentor, alguien a quien seguir, pero ¿y los que vivieron antes que él, qué pasó con ellos? Uh-huh. De modo que a mí tenía la impresión de que Dios había sido injusto en ese sentido, de que Jesús había venido y a partir de entonces teníamos todos esos beneficios, pero ¿qué pasaba con los que vivieron antes que Jesús? No contaron con eso, era una desventaja. Bueno, no sé qué es lo que me contestaron, pero seguro que lo que yo contestaría ahora, que todo lo que hizo Jesús, dar su vida, pues fue también como beneficio de los hijos de Adán. Desde Abel se benefician pues de la oportunidad de poder vivir por resurrección y también de poder alcanzar la vida eterna en un paraíso, que es el propósito que Dios tenía desde el principio. Y ahora, casi 50 años después, pues estoy aquí contestando a preguntas como las que me enseñaron entonces. Y nosotros muy agradecidos de que estés aquí con nosotros y que nos contestes esas preguntas a nosotros y a los oyentes que están escuchando el programa ahora mismo. Como habrás escuchado, antes he dicho que, bueno, pues copiando, entre comillas, un poco las palabras de Jesucristo cuando dijo que no solo de pan vive el hombre, pues efectivamente no solo de pan vive el hombre, y también digo, sin la publicidad a olvidar, porque no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puede durar. Entonces, si te parece bien, vamos a escuchar un poquito de publicidad y seguimos escuchándote para saber más de los testigos de Jehová. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia y Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en la calle de la Parra número 42. Teléfono 91 472 7054. 91 472 7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de don Amadeo Álvarez. Continuamos en Gestiona Radio, en vuestro programa Se Buscan Locos, eso sí, locos por la cordura. Como todos los martes, de 11 a 1 de la mañana. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Laura, si tú le haces una pregunta a nuestro amigo Alfonso Alonso? ¿Te parece bien? Me parece bien. Pues venga, adelante. Quería preguntarte, ¿desde cuándo estáis ubicados en España? Bueno, a la audiencia seguramente le gustará saber que España es uno de los países que menciona la Biblia varias veces. Y tenemos antecedentes como en el año 844, antes de la Era Común, un personaje muy famoso, Jonás, famoso porque se lo tragó un pez. Pues él hizo planes de venir a la península ibérica, lo que entonces se llama en la Biblia Tarsis, ¿no?, el sur de la península. Y no solo tuvo el deseo de venir, sino también invirtió mucho dinero porque tuvo que pagarse ese viaje, aunque como todo el mundo sabe, no lo logró, ¿no? Primero una tormenta y después un pez grande pues no le permitió. Pero ya se veía que España era un sitio donde poder viajar en aquella época. En aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Uh-huh. Y luego tenemos que decir que después, en el año 56, el apóstol Pablo
pues escribe una carta a la congregación cristiana que está en Roma, y manifiesta el deseo de que cuando vaya a España, dice Pablo, querría visitar a la congregación romana. Y lo dice en 2 ocasiones, y usa España. De modo que no tenemos razones para pensar que Pablo no llegara a España, porque tenía ese deseo y ese propósito. ¿Con qué razón venía para España? Pues para predicar las buenas nuevas, lo que estamos haciendo nosotros. Ya sabemos que los cristianos en el primer siglo lo que hacían era predicar las buenas nuevas del reino. Pero claro, la pregunta tiene que ver, Laura, en este tiempo, ¿no? ¿Desde cuándo en este tiempo moderno? Pues tenemos que decir que tenemos registros de nuestra presencia aquí desde el año 1915. Documentación desde ese año, quiere decir que la actividad la había antes. Y bueno, hay que señalar que ya son 100 añitos los que han pasado predicando en la península. Y puedo decir algunos detalles muy interesantes. Por ejemplo, que el 12 de mayo de 1925 se publicó un artículo en un periódico que se llamaba Informaciones, y fue una conferencia basada en la Biblia en el Teatro La Princesa, hoy conocido como el María Guerrero. Y fue en el año 25, y se dio la curiosidad de que el subgobernador de Madrid estuvo en el escenario durante todo el tiempo que duró la conferencia, y también el embajador británico en un palco. La asistencia fue de unos 1.200 en Madrid, porque esta conferencia también se dio en Barcelona. Estamos hablando de 1925. Y luego, a mediados de los años 30, os gustará saber que los Testigos de Jehová tuvieron su primera sede en la calle Cadalso, aquí en Madrid. Eso está cerquita del Palacio Real. Y tuvimos, para situar la escena, es antes de la Guerra Civil. Así que en ese tiempo teníamos nuestra propia sede en España. Bueno, en el último año la conmemoración, una reunión que hacemos para celebrar la muerte de nuestro Señor Jesucristo por orden de Él, ¿no? Hagan esto en memoria de mí, pues fuimos en España 200.000, ya desde esa época. Y en todo el mundo unos 20 millones de personas se reunieron esa noche para celebrar la conmemoración. Así que, Laura, espero haber podido contestar a tu pregunta. Muchas gracias. Nada. Veo a Amadeo Álvarez con ganas de preguntar, ¿no? ¿Esto es lo cierto, don Amadeo? Sí, estás en lo cierto, porque tengo aquí un run en la cabeza y me gustaría, como no, preguntarle que me explicara quién es Jehová. Bueno, definir o contestar a esa pregunta, yo diría que deberíamos de ser respetuosos y permitir que Jehová mismo conteste. ¿Te parece? Sí, perfecto. Muy bien, pues tendríamos que ir a la Biblia. Para que Él mismo se presente, leemos en Isaías 42:8. Isaías 42:8 dice aquí la Escritura, y habla Jehová mismo. Dice: yo soy Jehová, ese es mi nombre, y a ningún otro daré yo mi propia gloria, ni a mi alabanza a imágenes esculpidas. Así como notamos, dice: yo soy Jehová, ese es mi nombre. Esta manera de expresar en la Biblia su nombre quiere decir que Él estaba interesado en que lo conociéramos y estaba interesado en que lo usáramos. Y como dice, hace un contraste. No le gustaría, Él no desea que su propia gloria vaya a otras criaturas, ni tampoco su alabanza a imágenes esculpidas. Esto nos lleva a la idea de las cosas que el hombre hace y que luego venera, o, bueno, pues Dios se muestra de este modo. Contestando todavía la pregunta ¿quién es Jehová?, en el capítulo siguiente, en el 43, si buscamos aquí en el versículo 10 y 12, pero es el 43:12, dice: yo mismo he anunciado y he salvado, y he hecho que sea oído cuando no había Dios entre ustedes, un Dios extraño. De modo que ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová. Y ahora fíjate lo que dice: y yo soy Dios. Así que Jehová muestra primero aprecio por su propio nombre. ¿Por qué es importante el nombre? Porque no se le puede atribuir deidad a ninguna otra criatura, porque Él se muestra con su propio nombre. O sea, no como los creyentes en general, que da pena oírla cuando oyes decir a las personas, con sinceridad por otro lado, y es respetuoso también oírlo, pero da pena que... No, algo tiene que haber. Sí. Pero cuando uno dice que cree en Dios, o algo tiene que haber, cuando Dios mismo, os gustará saber que viene más de 7.000 veces el nombre de Dios en la Biblia, el nombre Jehová,
y como ha mostrado, ese es mi nombre, de modo que se ha presentado él a sí mismo, ¿verdad? Es también, debo aclarar que el nombre Jehová significa Él causa que las cosas lleguen a ser. Ese es el significado de Jehová y quiere decir que es el Dios Todopoderoso, el que ha creado todas las cosas. Y dice Apocalipsis, Revelación, algo que nos afecta a todos nosotros. Si buscamos en Revelación 4:11, me vais a permitir que busque, porque hablar con un testigo de Jehová pues es ver lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Estaréis muy acostumbrados a ver que la Biblia, pero fijaros lo que dice aquí, porque nos afecta a todos. Dice aquí la Escritura: digno eres tú, Jehová nuestro Dios mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú, y aquí viene la razón, tú creaste todas las cosas y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas. Así que Él es el Creador, es el Altísimo, y por lo tanto todas sus criaturas, todo cuanto ha hecho, pues están sujetas a adorarle, porque Él se lo merece. Una cosa, Alfonso, te estoy escuchando decir, acabas de decir que Él es el Altísimo, que Él es el Todopoderoso, también has dicho, y cuando te he escuchado leer, creo que era Isaías 42:8, me ha recordado, o sea, me ha dado la impresión de que, a pesar de que es el Todopoderoso, por supuesto, ¿no?, y el Altísimo, como tú dices, pero la sencillez de Él. Porque cuando yo me presento también digo: hola, ¿cómo estás? Yo soy José. Ese es mi nombre, me llamo José. Y así he notado yo en ese versículo qué es lo que hace Él, hablando del Todopoderoso que estás diciendo que es, ¿no? Entonces, la pregunta es, para Él, para ser Dios, un ser tan superior, un ser tan altísimo, tan distante de nosotros en cierta manera, ¿por qué tiene esos sentimientos que noto yo tan humanos? Bueno, enfocada así la pregunta, tendríamos que aclarar primero que Dios no tiene sentimientos humanos, es más bien al revés, ¿verdad? Él no toma nada de los humanos. Todo lo que el hombre tiene bueno y de bello, proviene de Dios, porque la Escritura dice, y es verdad, lo acabamos de leer ahora, que Él ha creado todas las cosas y ha creado al hombre, y de hecho lo ha creado a su imagen, de modo que Él es así. Aunque si estarás conmigo, perdona que te corte, hoy me estoy portando bien, no diréis que no, ¿eh? Hoy estoy escuchando muchísimo. Sí. Yo lo voy a agradecer. Había solo decir, espero que siga portándose bien. Había un escritor, no recuerdo quién fue, ahora mismo, no sé si fue un psicoanalista, un compañero tuyo, que dijo que el colmo del ser, del ser humano era hacer a Dios a su imagen y semejanza, ¿no? A veces los humanos hacen eso, ¿no? O hacemos eso, hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza, que es un poco lo que he hecho yo a lo mejor con esta pregunta, ¿no? Entonces realmente, por lo que tú estás diciendo, continúa, ¿no? Que somos nosotros los que estamos, los que... No, pero yo por respeto a ti voy a contestar a lo que acabas de decir, ¿no? Efectivamente, la tendencia del ser humano es hacerse un Dios a su medida. O sea, tenemos una publicación que se titula ¿Qué exige Dios de nosotros? Y la palabra exige no es dura ni fuerte, ni demasiado, porque es nuestro hacedor, es nuestro creador, tiene derecho a hacerlo. Sin embargo, la gente no piensa en qué quiere Dios de nosotros, sino qué quiere la gente de Dios. Y por eso cada uno se hace su religión a su medida. Claro. Algunos no van a misa y se sienten felices, otros no hacen otras actividades espirituales y no lo necesitan. Pero uno tiene que pensar qué exige Dios de nosotros, qué espera que hagamos nosotros, y entonces esforzarnos por cumplirlo. Y hemos visto que tenemos buena razón para hacerlo. Y Alfonso, en este caso, si Él es, como vuelvo a repetir, como tú has comentado hace un momento, el Altísimo, el Todopoderoso, ¿por qué Él exige de nosotros? ¿En qué le beneficia a Él que nosotros, pues no sé, acatemos sus mandatos o sus, no sé, si Él es el Altísimo, Él es el Todopoderoso, ¿en qué le beneficia a Él? Está muy bien la observación. Bueno, no le benefician nada. Él lo que nos dice es que si queremos obtener la vida, pues dice los requisitos. Por eso decía antes que aunque puede sonar duro qué exige Dios de nosotros, en realidad lo que nos está diciendo es qué tenemos que hacer si queremos obtener los beneficios de ser sus siervos. Él promete, las promesas de Él son que se haga su voluntad en la tierra y dice a la humanidad que lo haga. Es el Todopoderoso, pero no obliga a nadie, porque a todo humano lo ha hecho un regalo al nacer, y el regalo se llama libre albedrío. Es decir, Dios, como un buen padre,
no aprecia que le diga, no sé si habéis pasado la experiencia, ¿no? Que llega tu sobrino a casa o llega un nieto y le dice, dale un beso al abuelo, y el niño dice que no, y entonces el otro ya se cree que hay obligación de hacerlo, le coge de la oreja y el abuelo ¿qué hace? Ese beso no ha sido beso, aunque se lo dé. Claro. Bueno, pues Jehová es así también, ¿no? Él desea que sea adorado por amor, porque reconozcamos las cosas que ha hecho. No obliga a nadie. Bueno, de hecho, es un Dios, perdóname, es un Dios humilde en ese sentido, ¿verdad? Claro. Porque nos tiende la mano siendo el Todopoderoso. Bueno, es que eso es normal. Eso nosotros los seres humanos también lo hacemos siendo seres humanos. Nosotros pedimos el copyright o los derechos de autor, y hay en muchos países que si no pagas el derecho de autor o el copyright, pues oye, te ponen una multa. Entonces eso es algo bastante lógico. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Me lo estoy pasando bien. Me lo estoy pasando muy requete bien con Alfonso. ¿Y tú cómo te lo estás pasando, Alfonso? Muchas gracias. Yo muy bien. ¿Ah, que sí? La verdad que hasta este mismo momento muy bien. Y lo bueno que yo estoy aprendiendo mucho también. Bueno, pues eso es importante. Sí, bien. Lo es. Una pregunta, Alfonso, ya que no te hago muchas preguntas hoy. ¿Qué te gusta más, la música en inglés o la música en español? Pues es que casi me has pillado, porque tengo un criterio sobre eso. A mí me gusta más la música. La música, muy bien. Voy a decir lo siguiente ya hablando del idioma. Uh-huh. Entonces, claro, si ha de ser con letra, entonces que sea en inglés, en el sentido de que sigue siendo música. La voz inglesa pues es un instrumento más, mientras que no quiere decir que no me guste la música española, uh-huh. Pero noto que me invade, me distrae, y entonces prefiero yo en mi intimidad, si voy en el coche, las veces que la pongo, es música. Vale, música. Pues entonces nosotros tenemos a alguien que nos gusta muchísimo aquí, que es Mark Knopfler, y un tema que estamos seguros que te va a encantar. Lo escuchamos aquí, en Se Buscan Locos. En Gestiona Radio, Se Buscan Locos. José Macías. Bueno, como todas las semanas, mi compañero Amadeo Álvarez, junto a ese gran profesional de la cámara como es Sergio, para que luego diga que no le digo cosas también bonitas a él, a Sergio, ahí le tienes, pues se han ido a recabar opiniones, y vamos a escuchar alguna de esas opiniones y luego opinamos sobre la opinión. ¿Has oído hablar de los testigos de Jehová? Un poco. ¿Y sabes algo de ellos? ¿Qué me contarías de ellos? No mucho, no sé mucho sobre ellos. ¿No sabes mucho? No, los conozco porque lo veo por la calle, los veo pasar, pero no puedo hablar mucho de ellos. ¿Y qué te gustaría preguntarles? ¿Por qué salen siempre tan arreglados a todas las horas del día? Pues ahí tienes la pregunta, Alfonso. ¿Por qué salís siempre tan arregladitos? Es verdad, ¿eh? Siempre que se os ve por la calle vais ahí con una pulcritud increíble, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué vais así siempre? Bueno, la Biblia dice el apóstol Pablo que debemos de vestir pues, con buen arreglo, con modestia y con buen juicio. En nuestras actividades cotidianas vestimos como la mayoría de las personas, ¿verdad? Si vamos al trabajo, quizá no distingan que somos el testigo de Jehová de corbata, sino nuestro trabajo pues es en un andamio, y trabajamos muchos en diferentes actividades. Lo que ocurre es que si se trata de nuestro ministerio, de predicar, o se trata de nuestras reuniones, el asunto cambia. ¿Por qué? Porque entonces para nosotros eso estamos representando al Dios Altísimo, y creo que es de sentido común para la mayoría. Es decir, si tú estás haciendo una labor que representa a alguien importante, pues tu atuendo debe de ser de acorde. Sucede que en las asambleas es como una fiesta al Altísimo, y precisamente la pregunta nos deja ver que vale la pena, ¿verdad? Porque en un tiempo como el que tenemos ahora, y tendremos una asamblea en el Palacio que antes se llamaba de Deportes, ahora es Barclay o algo así. El Barclay Center. Exacto. Entonces tendremos una asamblea y hará calor, pero vamos así porque decía la pregunta que demuestra que vale la pena, porque eso llama la atención a las personas. Tomamos en serio nuestro ministerio y nos vestimos de acorde. Oye, pero debo decir, si me permites, un
un detalle que es muy importante, porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, si me permitís lo voy a leer, porque en Mateo 18, en el versículo 20... Oye, una pregunta, perdona sí. que te corte. Esta es tu Biblia de bolsillo, ¿no? Esta es la de bolsillo. Te pregunto. Bueno, tengo otra. la tengo más pequeña. ¿Más pequeña? Sí. Bueno, Esta cuéntanos. es que me han hecho un regalo y la estoy estrenando. Muy bonita. ¿No ves qué brillo tiene? Es muy bonita, ¿eh? Si me ves que me cuesta abrirla es por eso. Nada. ¿Me permites que lo lea? Sí, por supuesto. Son palabras muy bonitas. Dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Así que en nuestras reuniones, puesto que empezamos con oración, pues estamos allí con ese motivo de reunirnos en el nombre de Jesús. La pregunta que yo hago a todo el mundo es, si Él es el anfitrión, ¿cómo irías vestido? Claro, lógico. Pues eso es lo que hacemos, ¿no? Y solo por recordar ese detalle último que ha manifestado él mismo, ¿no? El buen testimonio que da de un pueblo que honra al Altísimo. Bien, pues pregunta contestada, ¿os parece? Sí, señor Layana. muy bien. Está usted muy callado hoy, señor Layana, ¿eh? Estoy escuchando. Estás escuchando. Eso es de inteligentes, ¿no, Alfonso? Sí, sin duda. Yo he leído en algún sitio no, en la Biblia lo he leído yo, que todo hombre tiene que ser lento en cuanto a hablar, cosa que a mí no me pasa. Sí, Y presto. Y en cuanto a oír, sí, señor. Sí, Eso pues sí. ahí tienes a Óscar, que es todo un fenómeno en ese ámbito. Vamos a escuchar otra opinión más y opinamos sobre la opinión una vez más. ¿Has oído hablar de los testigos de Jehová? Sí, la verdad que sí, son gente que van de pisos buscando, vendiendo su religión, intentando que nos unamos a ellos. ¿Y tú te gustaría hacerle alguna pregunta en concreto? Pues yo en principio lo que no entiendo de los testigos de Jehová es que el que sean contrarios a donar sangre a sus propios hijos cuando son enfermedades graves. No entiendo por qué esa razón. Yo creo que por encima de todo está la vida y más cuando es sangre de tu sangre. Pues ya hemos escuchado. ¿Por qué los testigos de Jehová no... el tema de la sangre, ¿por qué no donan sangre? Bueno, pues la respuesta es bastante sencilla y directa, porque es un mandamiento de Dios. O sea, tenemos que decir que abstenerse de la sangre es como decir que nos abstengamos de asesinar o de robar o de cometer fornicación. Es decir, es un mandamiento más. Pero si me permiten, y para los oyentes les gustará saber, que da la impresión de que esto de la sangre lo han traído los testigos de Jehová. Es decir, es que no hay otro colectivo que respete este asunto. Y parece que lo hemos inventado nosotros. Pero es un mandamiento que es muy largo en el tiempo, se sostiene, y toda la Biblia está llena de este sostenimiento del respeto por la ley. Si me permitís, os voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, hace 4.300 años, es decir, inmediatamente después del diluvio, entonces Dios le dijo a Noé, que hasta entonces solo comía vegetales, le amplió la dieta, le dijo, desde ahora en adelante puedes comer animales, todos te los doy, animales. Pero como es un tema tan controvertido, si me permitís lo leemos, ¿eh? Entonces en el Génesis, claro, si hablamos de Noé, tenemos que buscar en Génesis capítulo 9 y también recomiendo, si se me permite a la audiencia, pues tomar nota para luego poderlo ver o tener una Biblia delante, porque van a disfrutar mucho de ver lo que es. ¿Génesis qué capítulo has dicho? 9, y vamos a leer los versículos 3 y 4. 9, 3 y 4. Dice, estoy recogiendo el mandato que le da Dios a Noé, dice, y Dios pasó a bendecir a Noé, y entre las cosas que le dice, todo animal viviente que está vivo puede servirles de alimento, como en el caso de la vegetación verde, de veras, le doy todo a ustedes. Solo carne, con su alma, su sangre, no deben comer. Así que el mandato está claro. Podemos comer carne, pero no su alma, la sangre. ¿Por qué dice Dios aquí alma? Porque Dios relaciona la sangre con la vida. Es el sustento de nuestra vida. Y el ser humano debe considerar la vida sagrada. ¿Y dónde ha puesto Dios esa vida? En la sangre. De modo que con 4.300 años antes de estar nosotros aquí, pues ya se dio ese mandato. Permítaseme decir que este mandamiento obliga a toda la humanidad, no a los creyentes. ¿Por qué?
porque todos descendemos de Noé. Ah, claro. Él es el padre de la humanidad después de Adán. O sea, en el diluvio, pues era el cabeza de familia y sus 3 hijos. Así, esas 8 almas, pues salen de Noé. Y ahora a Noé se le dice y a su descendencia que pueden comer carne, pero no pueden comer su sangre, no pueden. ¿Qué ocurre ahora cuando después de casi 800 años Dios saca de Egipto a Israel? Y como sabéis, formó una nación con Israel, nos llevó allí a la llanura del Sinaí y les dio leyes, ¿no? Los famosos 10 mandamientos, entre otras. Pues si queréis buscamos aquí en Levítico y leemos lo que se dijo. Claro, ahora mismo tendríamos que ver qué es lo que hacen con esta ley. Perdona, Alfonso, ¿cuántos años has dicho después, más o menos, de lo de Noé? 800 años, 800 años. Ya, Levítico. Levítico, capítulo 17. Sí. Y el versículo que vamos a leer es el 16. Bueno, mejor solo el 10. 17, 10. 17, 10. Vale. Bueno, recordamos esto, ya tenemos este mandamiento dado. Ahora lo que hace a los israelitas es, ¿qué va a hacer con esta ley? ¿Solo era para Noé o...? Y entonces dice, en cuanto a cualquier hombre de la casa de Israel o algún residente forastero que esté residiendo como forastero en medio de ustedes, que coma cualquier clase de sangre, ciertamente fijaré mi rostro contra el alma que esté comiendo la sangre, y verdaderamente la cortaré de entre su pueblo. Es un mandamiento duro, ¿eh? Sí. ¿La cortaré qué significa? Bueno, cortarle la vida. O sea que... la ley contenía estos preceptos para proteger al pueblo recién formado. Dios, los que conocen la Biblia, saben que formó un muro alrededor de Israel hasta que viniera el Mesías. Y claro, lo blindó respecto de las culturas que les rodeaban, ¿no? Que eran muy variadas y que hacían verdaderas barbaridades, hasta sacrificar a hijos, etcétera. Entonces la ley tenía que ser, pues bueno, como Dios la dispone aquí. La cuestión es que ahora, si pasan 15 siglos, estamos hablando aquí de 1513, antes de la era común, ahora nos vamos al primer siglo, han pasado 15 siglos y se encuentra la congregación cristiana. Y ahora la congregación cristiana tiene que discernir si lo que era para los israelitas, en su tiempo judíos, estaban los judíos, ¿qué tenían que hacer los cristianos? Pues si vamos a Hechos de Apóstoles, esta cuestión la ventilan los apóstoles, entre ellos, por cierto, estaba el apóstol Pedro. 15, Hechos 15, 28 y 29, y bueno, pues impresiona, ¿no? Porque quiero recordar lo mismo, que no lo hemos inventado los testigos de Jehová. Dice aquí, porque al Espíritu Santo y a nosotros mismos nos ha parecido bien no añadirle ninguna otra carga salvo estas cosas necesarias, que sigan, absteniéndose de las cosas sacrificadas a ídolos y de sangre, y de cosas estranguladas, porque tiene la sangre dentro, y de fornicación. Si se guardan cuidadosamente de estas cosas, prosperarán. Buena salud a ustedes. Así que lo que acabamos de leer es que ahora el mundo cristiano pues está obligado a respetar esta escritura. Y es chocante, porque voy a hacer un supuesto que va a impresionar mucho. Imaginemos que en un templo de la cristiandad se lee esta porción de la escritura. Sube un seglar allí delante del altar, puede ser un hombre, una mujer, y se pone a leer allí en un atril, y entonces lee esto que hemos leído, que hay que abstenerse de la sangre. Y ahora cuando termina la lectura, voy a decir algo que os es familiar de oídas por lo menos. Cuando termina la lectura dice, palabra de Dios. Ha terminado la lectura y dice, palabra de Dios. Y la entera asamblea contesta, al unísono dice, te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Es un amén, es un decir, estamos de acuerdo, eso es la palabra de Dios. Y yo me pregunto, si acaba de leer absténganse de la sangre, ¿cómo puede decir el colectivo y quien lo lee palabra de Dios? Bueno, si es palabra de Dios, esto era un poco, evocamos ahora lo que Dios exige y lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Si es palabra de Dios, tenemos que obedecerlo. ¿Qué es lo que hacen los testigos? Simplemente obedecer, no hay mayor carga.
Sí. Ahí se ve que hay movimiento. Sí, adelante. Adelante, no, yo digo porque, vamos a ver, yo he estado en la calle y entonces la gente realmente lo que no quiere oír es lo que hemos oído ahora, aunque sea toda la verdad. Si no quiere, lo típico es, ¿por qué dejar morir un hijo? Por eso. Entonces, y usted, claro, lo ha explicado bien y decir que es un mandato, una ley que tenemos que cumplir, pero eso la calle no lo entiende. Muy bien. Yo diría lo siguiente. Yo creo que él se merece que... Sí. Porque ha puesto el dedo ahí muy bien, me parece muy bien. Efectivamente, pero estamos en la disyuntiva de obedecer a Dios o no. Nunca olvidemos que si estamos pensando en obedecer o no a Dios, estamos hablando de vida para nosotros y nuestros hijos. Desobedecer significa perder la vida. Quizá no en ese momento, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. Vaya eso por delante. Pero los testigos de Jehová no son personas que dejan morir a sus hijos. Nada más lejos. Voy a ilustrarlo. Si tenemos un problema con el tema de la sangre, precisamente es porque vamos a los médicos. Porque si fuéramos fanáticos que nos quedamos en casa y actuamos de aquella manera, que nosotros mismos reconocemos que es... No. Nosotros vamos a buscar el mejor tratamiento para nuestros hijos. ¿Y entonces qué hacemos? Pues nada, forzar a los médicos pues a que, aprovechando la condición de los testigos de Jehová, pues desarrollen nuevas técnicas. Y tenemos que decir que ahora se hace todo tipo de cirugía, y los grandes doctores en todo el mundo reconocen que en esto han tenido una labor muy importante los testigos de Jehová. Por ejemplo, los valores del hematocrito, ¿es hematócrito o hematocrito en español? Los valores han bajado, antes tenían unos valores fijos y aquello ya bajando de ahí era que se morían, y han descubierto que no, que esos valores pueden bajar. Si encima hay un pretratamiento teniendo a un paciente que necesita sangre o la puede necesitar, pues esto facilita mucho las cosas para los médicos. Y luego hay aparatos y técnicas que alivian el tener que usar sangre. Por ejemplo, se me ocurren los sueros, estos que se ponen, son líquidos que cuando hay pérdida de sangre, pues hay que reponer el volumen para que la tensión arterial, pero no es tan importante que haya glóbulos rojos o hematíes, porque es que el cuerpo humano le pasa como la mente. No sé si habéis pensado que se dice por ahí coloquialmente que el ser humano usa el 10% de su cerebro. Claro, es que estamos diseñados para vivir para siempre. Nos han puesto un cerebro. Bueno, si hablamos de hematíes pasa también lo mismo. Dios nos ha facultado con una capacidad, y os lo voy a ilustrar. No es lo mismo estar en cama y necesitar el oxígeno que en esa postura convaleciente tenemos, a quien luego pues hace un trabajo duro, como sería a lo mejor alguien que está picando. Hay una demanda de oxígeno. Pues el que estaba durmiendo tenía una reserva ahí para eso. ¿Y qué decimos cuando vemos subir un puerto a un ciclista? No, un puerto no, 3 puertos a un ciclista. La agonía necesita oxígeno. ¿De dónde lo saca? Porque tiene esa capacidad. Bueno, bajemos ahora al que está convaleciente, es decir, tiene todo ese sobrante, esa capacidad para transportar oxígeno, la tiene el cuerpo humano. Solo que si se conoce el asunto, pues hay otros medios que realmente pueden permitir que no haya peligro y se da el mejor tratamiento. Hay un cirujano que ya ha fallecido, cardiovascular, un profesor, Juan Duarte, un especialista, y él me decía, Alfonso, cuando se pone una transfusión de sangre se perjudica mucho a un paciente, porque él había descubierto que, bueno, no lo habría descubierto, pero lo asociaba con este tema, que cuando se pone una transfusión a un paciente, lo que hace es que su sistema inmunológico empieza a trabajar contra la sangre que se introduce, porque no sé si sabe la audiencia que es como poner un trasplante. Es decir, están metiendo algo extraño a tu cuerpo. ¿Y ahora qué hace el sistema inmunológico? Se va a pelear para poder absorber eso que se está metiendo extraño en su cuerpo. Y dice, se distrae de poder impedir infecciones o trastornos que se pueden producir en una cirugía. O sea que quien se pone una transfusión no está beneficiando a su hijo. A lo mejor hace lo contrario. Los testigos de Jehová buscan lo mejor. Y luego también en esto hay mucho
mucha publicidad así de calle. Es una acusación a los testigos muy fácil y por lo tanto se usa y es razonable entenderlo. Pero no sé si se han dado cuenta la noticia con aquel matrimonio inglés que trajo un niño, cuando lo iban a meter, se lo llevan del hospital y iban a meter, era el hijo de los testigos de Jehová. No sé si os acordáis. El hijo de los testigos de Jehová. Cuando luego se le da la razón que lo que hizo aquel matrimonio, empeñando su dinero, buscando solución para su hijo, entonces todo el mundo asombrado vieron que había respondido mucho mejor de lo que habían dicho en Gran Bretaña. Pero ya en la noticia nunca se dice el hijo de los testigos de Jehová. El niño por nombre lo mencionan y aquellos desaparecieron. O sea, hay cierto, bueno, no querría decir animosidad, pero es un tema que efectivamente está en la sensibilidad. Pero reconózcase que no, antes he dicho que incluso aparatos, por ejemplo, muy conocido para todos, es que un testigo de Jehová, la mayoría aceptaría un aparato extracorpóreo. Quiere decir que no sacando la sangre, porque si la sangre sale del riego sanguíneo, es bueno que todo el mundo lo conozca, hay que hacer algo con ella, ¿no? Han sacado de tu riego, te han sacado sangre, hay que hacer algo con ella. Ponértela a ti, que algunos lo proponen, o hacer algo. La Biblia prohíbe hacer nada, ni a ti ni a nadie, porque si se ha sacado, hay un destino, que dice la Biblia. La Biblia dice que hay que tirarla, la sangre es sagrada. Pero en cambio, si se amplía el aparato circulatorio, que no sale de tu recirculación, esto muchos testigos en conciencia lo aceptan. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que hay técnicas ahí para poder recuperar sangre, diluir hematíes, ponerlos, reingresarlos cuando es necesario, y es muy conocido para todos nosotros el famoso riñón artificial. No sé si os suena, estos monitores de diálisis. Pues es eso, al paciente le sacan, extienden su riego sanguíneo, pasa por la máquina, limpia, hace la función que tendría que hacer el riñón y vuelve otra vez. O sea, esto, pues como veis, no hay por qué hablar de que los testigos dejan morir a sus hijos. Correcto. Hay una cosa, veo que te has animado, Alfonso, me encanta. Es que creía que tenía que extenderme con esto. ¿Sabes qué? Sí noto una cosa y es mucha sinceridad en lo que tú comentas, porque yo pienso, de vez en cuando me da por pensar, y digo, si los testigos de Jehová lo único que quieren son adeptos, ¿para qué poner estos mandatos que tú nos estás demostrando que aparecen aquí en la Biblia? Si lo único que buscasen fuesen adeptos, pues ¿para qué decir que la sangre no y tal, ¿no? Se me ocurre. ¿Qué querías comentar, Amadeo? No, ya creo que es extenderse mucho en esto, porque en la calle sí he oído, no hemos recabado todas esas opiniones, pero entre comillas nos han machacado un poco ese tema. El tema de la sangre. De la sangre. Y ya para remate, uno de los que más nos machacaban era decir, vale, todo está muy bien, pero ahora tengo un accidente ahora mismo, y ahora mismo o hay sangre o nos morimos aquí. ¿Qué haría un testigo de Jehová? Bueno, no, lo que estamos diciendo tampoco es tan grave el asunto, o sea, es grave, pero hay técnicas que hay que desarrollar. Por ejemplo, en un proceso así, lo primero es taponar, que no siga perdiéndose. Lo segundo, y al mismo tiempo, reponer el líquido, para que los hematíes que tienes, que te queden, que van a ser muchísimos, recirculen, que no haya un colapso, en algún sitio se pare la circulación, y luego el tratamiento adecuado. No digo ya si la cirugía es preventiva, quiero decir programada, pues hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahora hay un producto que se llama EPO, me quedaré con EPO, sí. Pero es un fármaco que lo que hace es producir hematíes, multiplicarlos, acelerarlos. De modo que, bueno, es que nosotros no somos famosos por morirnos, somos famosos por no ponernos sangre, pero no por morirnos. Y los médicos dicen que las técnicas que han desarrollado es gracias en interés no solo de los testigos, porque no se olvide que además de tener riesgo la transfusión de sangre es un bien escaso. ¿Y ahora qué hacemos con un paciente que no hay sangre para él? Pues con estas técnicas hay menos dependencia de algo que es muy valioso en un momento dado puntual, como has dicho. Perfecto. Bien, vamos a dar paso a una de esas secciones que forman parte siempre del programa Se Buscan Locos, como es la sección de Locos por la Poesía. Ya sabéis que es una sección que está patrocinada por Pastelería La Oriental. Pastelería La Oriental, que, bueno, pues entre otras cosas, como bien sabéis, y si no, os lo cuento yo, es la pastelería, ha sido elegida la pastelería del año, en la calle Ferraz. Ya sabéis, Pastelería La Oriental,
que patrocina Locos por la Poesía. Bien, pues como hemos dicho, Locos por la Poesía, sección que repetimos una vez más, está patrocinada por Pastelería La Oriental. Y si estamos echando en falta a alguien aquí en nuestro estudio, en esta ocasión, en esta noche, es a nuestro compañero, el mejor guitarrero de la península ibérica. A él no le gusta que le llamen luthier, le gusta que le llamen guitarrero. Estamos hablando de Mariano Conde. Y Mariano Conde nosotros le echamos en falta, pero él está pues por ahí, por Cádiz o por ahí. Mariano, buenas noches. Buenas noches, José y compañía. Oye, he dicho que estás en Cádiz. ¿En qué zona estás? Sí, pues ahora mismo estoy en Sanlúcar de Barrameda. Sanlúcar de Barrameda. Oye, y mi actividad guitarrera pues me lleva a por estos lares. Claro, como decimos en el programa, no solo de pan vive el hombre, aunque sin él, pues ya sabes, hay que vender guitarras también. Pues, efectivamente. Por otro lado, Mariano, decirte que te estamos echando en falta. El programa lo estamos pasando muy requete bien. Estamos desvelando pues ciertas cosas sobre los testigos de Jehová, de sus creencias y demás, con Alfonso, que nos está acompañando. Y bueno, en ese sentido, pues sí nos hubiese gustado que estuvieses aquí con nosotros. Pero yo que sé que tú eres un amante, además de por supuesto, de las guitarras, de la pintura y, cómo no, de la poesía. Y me parece, si no me equivoco, que tú tienes preparado algo que tiene también que ver con el tema que nos compete hoy, ¿no? Con el tema que estamos hablando hoy. Efectivamente. La pena es que cuando dieron las 11 de la noche me acordé de todos ustedes y digo, qué pena no haber estado ahí. Pero sí, efectivamente tengo aquí preparado algo sobre el motivo del que va el programa de hoy, efectivamente. Bueno, pues vamos a escucharlo, a ver. Vamos con ello. Más de 8 millones de testigos Jehová tienes repartidos por la tierra. De forma altruista y sin cesar predican por los 5 continentes buena nueva. 239 son países a los que noticia del reino llega, lanzando un despertar a ser felices desde atalaya fiel que nos otea. Implorando a ese reino de los cielos que aquí entre nosotros se establezca, se cumple la oración del Padre Nuestro, voluntad de Dios en cielo y tierra. Jardín del Edén, un paraíso, vergel poblado por la raza humana, en eterna juventud así Dios quiso que el hombre en este mundo disfrutara. La paz será eterna, sin enfermos, cada uno construirá su propia casa, logrará de su gobierno, la tierra anhela esa llegada. La capital del reino, allá en el cielo, en el Hijo tiene su monarca, 144.000 su ministerio, formarán la humana ayuda necesaria. Por santificar tu nombre los testigos han sufrido tormento y privaciones, mas tú, Jehová, los has henchido del valor esencial de sus razones. Salvación de un sistema tan injusto es voluntad de Dios, ya que nos ata a inminente destrucción, por eso busco la verdad que la Biblia nos relata. Mariano, te vamos a hacer lo que nuestro compañero Óscar Layana llamaría un refuerzo positivo, ¿vale? Vamos allá. Muy bien. Se ha escuchado bien porque ha pasado un coche de caballos, han pasado coches de motor, esto es un desfile. Se ha escuchado muy bien. De todas formas, yo me gustaría preguntarle a Alfonso qué tal ha visto, qué tal ha escuchado esa poesía en cuanto al contenido. Bueno, estoy impresionado. Los caballos le han dado adornos. Sí. Le han dado un contexto. Yo estoy impresionado. Yo preguntaría que ¿cuándo te vas a bautizar? La poesía, que además de bonita, ciertamente está cargada de pensamientos que son pensamientos, desde luego, con, en fin, la composición poética que has hecho, pero que están cargados de verdades que tienen su sustento en la Biblia, o sea que de verdad es muy, muy valiosa, o sea, no solo bonita, sino valiosa. Y por eso decía, ¿cuándo te vas a bautizar? Porque todo lo que has dicho está en armonía con las enseñanzas que dice en la Biblia. ¿Todo lo que ha dicho? Yo creo que, bueno, todo lo que he comprendido, yo creo que sí. A lo mejor al pasar el caballo algo no lo he oído. Sí. Pues sí. Felicidades, ¿eh? Bueno, muchas gracias. La verdad, Mariano, que ha sonado muy bonito. Mi amigo, estamos con el tiempo, ya sabes cómo es esto de la radio, que te vamos a contar.
enviarte un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Madrid. Te queremos. No vendas todas las guitarras, Mariano. No vendas... Claro, alguna hay que dejar para Madrid, ¿no? Sí, por lo menos, porque hoy aquí no tenemos ninguna guitarra detrás de mí, de mi persona, y tú sabes que estoy acostumbrada a que esa MC de Mariano Conde esté ahí, junto con esas pedazos de guitarras que tú haces. Abrazo enorme una vez más, Mariano, la poesía preciosa, y nada, si Dios nos lo permite, gracias. Pues el próximo martes estaremos juntos, ¿no? Gracias a ti. Pues gracias a todos vosotros y un abrazo, amigos, nos vemos. Venga, chao, Mariano. Adiós. Quiero escalar. La verdad es que Mariano no deja de sorprendernos con sus poesías. Se investiga, se informa y bueno, pues hace estas poesías tan bonitas. Vamos un poquito a un poco de publicidad, venga. Hola, soy Mariano Conde, tercera generación de guitarrero artesano de Madrid. Hola, soy Mariano Conde, cuarta generación de guitarreros artesanos de Madrid. Bienvenidos a nuestro taller. Nos encontramos en la calle Amnistía número 1, donde está ubicado el taller centenario de la tradición familiar guitarrera de mi casa. Podéis venir a comprobar y a ver cómo se fabrica una guitarra totalmente artesana como hace 100 años. Os invitamos a venir a verlo. Vamos a escuchar otra opinión de esas que nuestro compañero Amadeo Álvarez ha escogido por ahí, por la calle. Vamos a ver qué nos cuentan. ¿Has oído hablar de los testigos de Jehová? Sí. ¿Y qué me contarías de ellos? Pues que son personas un poco diferentes en sus maneras de pensar, porque tienen otras maneras de pensar y otras costumbres según su creencia y su religión, ¿no? ¿Y te gustaría preguntarle alguna cosa? Pues que por qué no celebran algunos eventos como Halloween o, no sé, los cumpleaños. Bien, pues está bastante claro, ¿no? La pregunta que ha lanzado esta muchacha es por qué los testigos de Jehová no celebráis Halloween o no celebráis los cumpleaños. Bueno, no lo celebramos porque nosotros nos gusta conocer las raíces. Las personas ven en esto algo intrascendente, hasta de cortesía o de festivo, pero tienen raíces paganas, ¿verdad? Por ejemplo, hay religiones satánicas que tienen a estos 2 días, a la noche de las brujas, que es Halloween, y también al cumpleaños como 2 de los principales días satánicos. ¿Cómo? Repítelo, por favor, eso, si no te importa. Sí. Por ejemplo, en la religión satánica afirma que, sobre los cumpleaños, que todo ser humano pues tiene derecho a ser un dios. Uh-huh. Y entonces, cuando se celebra el cumpleaños, lo que viene a decir que confirma la celebración de que ha nacido una divinidad. Y claro, eso es contrario de lo que enseña la Biblia. Esto es lo que enseña el enemigo de Dios, ¿no? Claro, alguien podría decir, ya, pero yo lo celebro y no pienso en esos términos. Pero uno tiene que pensar en lo que es lo que hablábamos antes, cómo ve las cosas Dios, ¿no? No como las ve uno mismo. Por cierto, que no hay que esforzarse mucho para que, por ejemplo, el asunto de Halloween, pues veis que los muñecos que usan las caretas con sangre, vampiros, está señalando quién está detrás, sin ningún esfuerzo. Yo creo que nadie debe darse por engañado, ¿no? No le engañan a nadie. Y los cumpleaños, mientras que las fiestas elevan el ánimo y tal, pero el cumpleaños lo que eleva es el ego. Es decir, si es un niño es el centro de todo, tiene derecho a lo que hay ahí, a más, porque a lo mejor a más, pero si es un adulto le pasa igual, ¿no? Es el centro y lo que eleva es el ego. Además de que son técnicas, por usar un vocablo de lo que es la costumbre, que luego pues lo cumples tú, luego el otro, o sea que deja de perder su gracia, por decirlo así, de ser festivo y algo intrascendente para convertirse en una tradición que tiene este respaldo. Claro, las personas... Alfonso,
que no hace falta, indagar mucho para ver quién está detrás. ¿Quién está detrás? Bueno, si hay Dios, hay diablo. Está claro, el mundo tiene un gobernante. Y lo dijo Jesús. Tenemos claro que hay un gobernante porque este gobernante, por ejemplo, habló con Jesús y lo tentó 3 veces. Y ese personaje no estaba el mal en Jesús. Algunos dicen que el diablo es un mal que uno tiene dentro, algo así, ¿no? Este era un individuo. Él habló con Eva y consiguió extraviarla. De modo que, es un personaje bíblico del que tenemos que cuidarnos. Le estás llamando gobernante. Sí. ¿Qué gobierna él? Es el Dios de este sistema de cosas según las Escrituras. ¿El diablo? Y el gobernante del mundo de la humanidad. Bueno, esto que puede parecer así jocoso, porque el diablo, lo gracioso del diablo, y digo gracioso, que se me perdone porque no tiene ninguna gracia, es que logra 2 cosas. Una, que no crean que él existe, y por lo tanto nadie se defiende de él, y él es el que ciega la mente de los incrédulos. Y luego que tiene su tarjeta de visita. ¿Cómo está el mundo gobernado por él? Pues es desde el mismo principio, cuando perturbó a la primera familia, que fue Adán y Eva, sus hijos, uno asesinó al otro. Y en eso estamos. Y en eso estamos. Y es que parece que no hay otra opción. De modo que pensar que no hay un enemigo de la humanidad, claro que la hay. Y desde luego, pues con mucho éxito, tendríamos que decir. Yo querría aclarar un detalle sobre esto, porque parecen cosas inocentes y que especialmente los jovencitos en el colegio sufren a veces las consecuencias de esas tradiciones, y los jóvenes en conciencia, porque son educados en la palabra de Dios, como decía la joven de la pregunta, pues lo pasan mal. Nosotros nos importan mucho los orígenes de las cosas, saber de dónde vienen y quién está detrás. Yo, para ilustrarlo, podría decir, si yo trajera ahora un chupachut y se lo diera a Óscar, pues a lo mejor él se lo metería en la boca y se lo comería, porque además es apetitoso y tiene coloritos y todo eso, y el palito este famoso, que creo que es español, qué bien, ¿no? Pero claro, si conociera las raíces de dónde viene el origen, entonces si me lo pregunta le digo, ay, pues mira, Óscar, yo esto nunca lo hubiera comprado, es que lo he visto en una alcantarilla abajo, húmeda, y he visto roedores por ahí, pero lo he mirado y me parecía que estaba bien. La pregunta, Óscar, ¿lo comerías? Si me lo vendes así, igual sí. ¿Lo comerías? Bueno, a lo mejor Óscar sí, pero Óscar está... respetemos, porque los testigos Óscar tenemos esa opción de respetar toda opinión. Pero en el caso de Óscar, es que Óscar está un poco loco, por eso forma parte de este... Nada, no se lo come nadie. La idea, no, está bien, porque si no, no da color a esto, ¿verdad? Todo parece que va... Pero la idea es que entonces no sería aceptable. O sea, usemos esa palabra y voy a decir, para ti tampoco sería aceptable. Es decir, como para el otro el cumpleaños, en este caso conocer el origen, lo hace inaceptable. ¿Veis? No cambia nada, es tan bonito, los colores, dulce, pero esa es la realidad. Y entonces Halloween, cumpleaños, pues están detrás pues esas cosas. Es decir, el origen es, como comentabas antes, pagano. Es un poco sucio, por decirlo de alguna forma, y entonces tiene antecedentes de religión pagana, claro. Vamos a otra opinión que el tiempo está, que nos persigue. ¿Vosotros habéis oído hablar de los testigos de Jehová? Sí. ¿Y qué me dirías de ellos? Que no me creo nada, sinceramente, de lo que están diciendo y que yo no me metería a eso. Sinceramente. Vosotros imaginaros que yo soy un testigo de Jehová. ¿Qué me preguntaríais? ¿Por qué no creéis en el cielo? Y yo le preguntaría cuáles son vuestros principios, por qué, a quién seguís. La pregunta cuando dice ella, vosotros no creéis en el cielo, como que no la entiendo muy bien. No sé. ¿Creéis en el cielo o a lo mejor dice que se refiere a Supongo que ella no se refiere al cielo tal cual, ¿no? Claro. Como un ente, sino como los que lo habitan o lo que puede haber en el cielo. Supongo que va por ahí, no creemos en el cielo, pero creo que en esto, como en otras cosas, es que las personas no tienen conocimiento. Esta pregunta es de desconocimiento. Nosotros, ¿cómo no vamos a creer en el cielo? Claro. Estamos hablando de que el mismo Padre Nuestro dice,
Padre nuestro que estás en los cielos. De modo que Jesús ha venido del cielo, resucitó al tercer día, subió al cielo. Nuestro contertulio, que hoy no le tenemos aquí, quiero recordar que ha citado al gobierno de Jesús en los cielos, a sus 144.000. Esto es así. Claro, lo que quizá lo creen, y esto sí que es el error, y es lo que el diablo tiene a la gente extraviada, es en la tierra. Es decir, la gente cree que hay que morirse y no hay otra opción que morirse primero y luego ir a ver dónde va, ¿no? Si va al infierno, o va al purgatorio, o va al cielo, cuando en realidad la promesa de Dios es vivir en la tierra. ¿Y sabéis qué? Que es muy interesante descubrir que es que la mayoría de las personas no conocen el Padre Nuestro. Esto puede sonar así, pero esa es la realidad. El Padre Nuestro comienza diciendo: Jesús está en la tierra, se lo está enseñando a sus discípulos al lado, y ahora les dice: ustedes cuando oren así, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empecemos por ahí. ¿Cómo se llama? Esta pregunta la haces ahí fuera y se quedan así. Y uno termina diciendo: pues Dios, no, Dios es un título. El Hijo tiene un nombre y el Padre tiene un nombre. Y Jesús lo dice: santificado sea tu nombre. No saben qué decir. Luego después se dice: venga a nosotros tu reino, o con castellano antiguo: venga a nos tu reino, ¿no? A nosotros. Y tú le preguntas a las personas: ¿y para qué pides usted? ¿Para qué pide usted o para qué pides tú el reino? O sea, esa demanda de miles de millones de personas diciendo: venga a tu reino, ¿para qué lo pides? Y sucede como con el nombre. Y la has dejado ahí en un cuadro, no sabe qué decir, dice: no, que quizá te mueres y luego vas. Otros dicen: no, hacer obras, no saben qué decir. Aún otros dicen que es estar iluminados, tener en el corazón el reino, ¿no? Tener en el corazón. Pero lo dice el Padre Nuestro a continuación. Es que son las palabras siguientes, pero no nos lo han enseñado. El Padre Nuestro dice: venga a nosotros tu reino, para que se haga tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Y esto nadie lo cree. Y eso es lo que decía. Quien no creen es en la tierra. Que la esperanza de vida está en la tierra. Y cuando dice que se haga la voluntad de Dios en la tierra, hasta un niño sabe que en el origen Dios quería que su voluntad expresa fuera que viviéramos en la tierra, en un paraíso, convertida en un vergel, que es lo que es, y esta tierra es una maravilla. Y Dios espera que la humanidad, joven, en salud, eternamente, como cada uno con su propia casa, su trabajo digno, porque vamos a trabajar para... Bueno, imaginaros lo que es trabajar en un paraíso. Pues esa es la promesa de Dios, pero la gente... Bueno, ella ha dicho algo que tiene derecho a decirlo, pero ya notaréis que es preocupante, ¿no? Porque de entrada ha dicho: nunca me haría, o yo... Nunca me haría de aunque eso, le diga que 2 y 2 son 4... Nunca. No. Si viene de ustedes, no. Bueno, pues mire, lo que viene de nosotros, en realidad estamos hablando que está en la Biblia. He dicho Padre Nuestro, o sea que claro, imaginaros de lo que estoy citando, ¿eh? Nada... Adelante. Amadeo, Óscar. Es que está muy calladito hoy, Óscar. No, estoy... ¿Querías preguntar tomando algo, no? nota, estoy tomando nota. Alfonso, ¿qué opináis los testigos de los ateos y de los agnósticos? Bueno, esa es una pregunta, la verdad, francamente interesante, porque cuando una persona se define como atea, en realidad yo creo que no está consciente de que está negando a Dios, sino creo que la mayoría de los que se definen como ateos lo que están negando es a la religión. A la religión. ¿Pero qué tiene que ver la religión con Dios? Es que Dios es una cosa y la religión que él conoce es otra. Yo creo que en cierta manera casi todos hemos sido ateos, aunque hayamos sido creyentes. Yo voy a poner un ejemplo que cuando vas predicando a veces con orgullo, y además un orgullo sano y con sinceridad, te dicen las personas: no, yo soy católico, apostólico y romano, y te lo dicen con toda esa dignidad, que es muy respetable, pero añaden: pero no creo en los curas. Pero claro, cuando uno niega la institución con la que adora, en realidad es un ateo, porque el instrumento de su adoración lo rechaza. Entonces solo cree, y ahí vamos a parar en la conversación, cree que hay algo. Cree que hay algo, no sabe lo que es, cree que hay algo. Entonces, los ateos y agnósticos
Pues en realidad han hecho algo que los testigos de Jehová tienen que hacer, pero ellos ya lo han hecho y que lo hemos tenido que hacer todos. ¿Sabéis qué es? Hemos tenido que salir de la religión falsa, lo que nosotros llamamos de Babilonia la Grande. O sea, todos hemos pertenecido a alguna religión y es obligado requisito dejar la religión falsa para poder salir del camino ancho y entrar en el estrecho. Bueno, pues los ateos y los agnósticos ese paso ya lo tienen. Interesante, ¿verdad? Por eso, pero en la senda en que están no es la que conduce a la vida. Tienen todavía que buscar el rostro de Dios y les invito a todos ellos, encarecidamente además, que busquen en la palabra de Dios, que no se fíen de la religión, porque aquel que dijo que la religión es el opio de las gentes, en realidad no le faltaba razón. Pero insisto, ¿qué tiene que ver la religión y lo que la religión hace con Dios o con la Biblia? No sé Alfonso, ¿qué opináis? Voy a cambiar entonces igual la pregunta. ¿Qué opináis los testigos de los ateos que niegan la existencia de Dios? No, pero entendemos que primero respetar sus opiniones, ¿no? Porque cada uno vive su experiencia pues como es, ¿no? Y eso no tienes mucho que decir. Pero en muchos casos, como nos pasa a la mayoría, que tenemos otro cuadro de personalidad, también de manera de pensar, muchas veces está detrás de la ignorancia. O sea, que el que dice que lo niega, en realidad no está negando, o sea, niega lo que no conoce. Es como esta muchachita que lo ha dicho con sinceridad, vamos, yo no he visto mala intención en decir no creería nada, o estos señores lo que hacen y tal, pero desde su parcela pues me parece muy defendible, ¿no? Precisamente para eso estamos haciendo esta noche este programa aquí en Gestiona Radio, para conocer un poquito más y no hablar de oídos, o por oídos, o de oídas, ¿no? No hablar de esa manera. Tú acabas de mencionar, Alfonso, unas palabras, has dicho, para que salgan de la religión falsa. Entonces, lógicamente, por esas palabras, estimo que, según tú, vosotros tenéis la religión verdadera. Claro, no es una presunción por nuestra parte. No lo digo como presunción. Me refiero que, ¿en qué te basas tú, como testigo de Jehová, para decir que tienes la religión verdadera? Yo iba. No es una presunción. Es, y conocerán la verdad, y la verdad les libertará. Uh-huh. Y hay unas palabras de Jesús en Juan, capítulo 17, versículo 3, que podemos leer, y encamina a las personas por la senda que va al paraíso. No lo olvidemos, hay paraíso. ¿Juan qué? Y viviremos en la tierra, porque era la voluntad de Dios. Juan 3:17. Juan 3:17. Sí, dice ahí, son palabras de Jesús, de hecho desde el versículo 1 él está haciendo una oración. Jesús, dice el 1, habló estas cosas y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, glorifica, tal. Y luego en el 3 dice, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. O sea, el propio Jesús da a entender, y lo hace en esta oración, que obtener conocimiento del Dios verdadero es lo que nos coloca en la senda de la vida. Pero si no conocemos a Dios, pues ya me explicarás cómo. Pero hay dos requisitos. Como el Redentor es Jesús, también tenemos necesidad de conocer a Jesús. Por eso nosotros, muy bien José antes ha resaltado que somos testigos cristianos de Jehová. Y claro, Jesús lo dice aquí. Esto significa vida eterna. El que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, que Jesús no es el Dios verdadero, es su Hijo, y de aquel a quien tú enviaste, es un enviado, Jesucristo, es un requisito. Nadie va al Padre si no es por Él. De modo que, no sé si eso contesta la pregunta, ¿era tuya o era tuya? No, pero Oscar, te quería lanzar otra pregunta también, si puedo. Con José alguna vez hablando de estos temas, la verdad que me ha enseñado mucho y bueno, me ha metido muchas dudas, le he hecho un montón de preguntas. Y te quería trasladar también una pregunta que yo en su día también se la hice a José, que es que si crees que una persona puede llegar a ser feliz sin conocer la Biblia. Yo creo que no. Hombre, vamos a precisar, porque si no suena así un poco gratuito, ¿no?
Ya sabes que la vida está hecha de momentos y hay momentos que todo el mundo tiene felices y momentos menos felices y a veces desgraciados, ¿no? Pero lo que tú me estás preguntando es la plenitud de la vida de uno, porque yo contemplo la felicidad no como los hechos casuales que van ocurriendo en la vida de uno. Lo que es un poco indefinido es la retrospectiva de estar aquí y decir, ¿he sido un hombre feliz? Sí. Y es sí porque sobresale por mucho lo positivo en mi vida que lo negativo. Esa suma y la proyección de futuro sigue siendo igual. Entonces eso para mí es la felicidad. Tenemos que empezar por decir que Dios se define a sí mismo como el Dios feliz. Y si no le adoramos, no podemos ser felices. Jesucristo, en las bienaventuranzas, que se llaman las bienaventuranzas, pero en realidad son también las felicidades, que es lo que significa en un lenguaje más del uso, entonces dice que felices son, felices son, felices son, es decir, Él promete la felicidad, por ejemplo, la felicidad para los que van a heredar la tierra. Los mansos, los de disposición noble, heredarán la tierra. Y claro, felices son, ¿por qué? Pues porque conocen al Dios feliz. No sé si eso... Y Alfonso, también te quería preguntar... Te has animado, te has animado tú también. Sí, es que estoy ahora repasando todos los apuntes. En cuanto al tema de la sangre, ¿vale? Sí que te quería preguntar... una persona que, por ejemplo, ha recibido sangre de un tercero, ¿podría entrar con vosotros a ser testigo? Bueno, nada más empezar a contestar esa pregunta cuando se hizo, yo dije que era un mandamiento más. O sea, creo que esa pregunta se puede hacer también de otro modo para poder comprender lo que me dices. ¿Podría entrar un fornicador entre nosotros? ¿Podría entrar un ladrón? Bueno, pues es que Jesús eligió a personas que eran de ese tipo, ¿no? De personas, por ejemplo, una ramera, pues claro, si deja de hacer lo malo, pues puede ser, claro. Entonces no hay ninguna objeción, ningún problema. Para Dios no tiene tanta importancia el pecado en sí mismo, porque los pecados pueden ser muy graves o pueden ser menos graves, pero Dios no es lo que tiene en cuenta. Si cogemos el ejemplo del rey David, él no solo cometió adulterio, hizo matar al esposo de la mujer con la que cometió adulterio. Pero la pregunta es, ¿qué entonces es lo que considera Dios como válido, como lo que importa? La caja cambios, que decía mi padre, el corazón. Es decir, si uno tiene arrepentimiento genuino, si tiene la disposición de no querer pecar más y buscar el rostro de Dios. ¿Podría volver a caer? Podría, pero si tiene la disposición adecuada puede levantarse. Y Alfonso, otra cosita más... No, es que de repente se me aparecen pues varios colectivos y demás. Pero tendremos que hacer otro programa, José. Sí. Encantado. ¿Un homosexual podría entrar también? ¿Cómo es visto en la congregación? Sí. Por curiosidad, porque por puro desconocimiento no sé... Claro, nadie está vetado para llegar a alabar a Dios y ser testigo de Jehová, nadie. Todos Nosotros no llegamos a un portal y nos dice un vecino, mira, el del segundo es homosexual. Y cogemos y no llamamos, que sería la respuesta. No, llamamos, pero a ese y a quien haya, quien esté, un cura, es igual, a todas las personas llama Dios. Ahora, si lo que me quieres preguntar es que siguiendo siendo eso, va a poder heredar el reino, tú tienes la respuesta. Que sí. Que no. Que no. ¿Qué? Porque la Biblia lo condena. O sea, eso es antinatural desde el punto de vista de Dios. No. Lo que pasa es que la Biblia está escrita en un momento concreto de la historia. Hoy los movimientos sociales han cambiado. ¿Qué tiene que ocurrir entonces para que haya un anexo en la Biblia donde acepte las nuevas tendencias sociales? Pero sí, la cuestión es natural o antinatural y por lo tanto el punto de vista de Dios sobre el asunto. Si tú a esta nueva tendencia las metes en Mallorca y al otro colectivo de esa tendencia los metes en Ibiza y les dejas pasar 70 años, no quedaría ninguno. Estoy hablando de los machos en un lado y las hembras en otro. Dejas pasar 70 años y ahí da el resultado. Esto es la cuenta la vieja. Los metes ahí y se acabaron.
De todas formas... No es el propósito de Dios, no, de modo así, natural, ¿no? No estamos ni condenando, ni... Pero una persona que realmente, un hombre que realmente siente amar a otro hombre, realmente debe cambiar para entrar en el reino de Dios. Claro, por supuesto, pero la Biblia está llena de relatos de personas que han cambiado. Y contará con la ayuda de Dios para hacerlo. Y estáis hablando de nueva tendencia, y yo creo que eso no es nuevo. No es nuevo. De hecho, en la Biblia aparece ya... Óscar vive en este tiempo y él habla de lo que sabe. Pero efectivamente, es que me refiero la Biblia, un poquito, cuando... bueno, iba a utilizar... voy a ser correcto. Carpeto betónico. Sí, me parece un poco el obligar a guiar. No, borra eso de obligar. No. La pregunta para Óscar es, ¿tú quieres vivir para siempre? Ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora, ¿tú quieres vivir como defiendes? No pasa nada. Traducido al lenguaje común. ¿Ves? Pero entiende la idea, no hay una condena. Que no se juzgue a una persona que no se intente te vas a juzgar, evitar. Te vas a juzgar. Que no se intente decir a una persona, Óscar, que no va a llegar al reino de los cielos por sentir Óscar, lo que realmente siente. Óscar, si vives en España y eres español, tendrás que acatar... Espera que se lo diga yo. ¿Estamos en el camino ancho o en el camino estrecho? ¿Tú dónde quieres estar? Te voy a decir los destinos. Dice Jesús que ancho es el camino, ¿verdad? Y también la puerta, y conduce a la muerte. Y muchos son los que andan por ese camino. ¿Tú sabes por qué es ese camino ancho? Por todo lo que tú has explicado. Es ancho porque no es asunto de medida. Es que ahí entra todo. Lo nuevo, si es más malo, más nuevo, todo cabe. Pero en cambio dice que hay un camino estrecho y una puerta angosta que conduce a la vida. Y dice, y pocos son los que lo hallan. Ya es selectivo ahí. Y ahora, ¿por qué es estrecho? Pues tampoco es de medida. Es que hay límites, Óscar. Perdóname, hay límite. Ya sé que nos están apremiando. No te preocupes. Te invito a hacer otro programa otro martes. No, es que a mí me gustaría comentarle algo a Óscar simplemente. Y es que hay un pasaje que recuerdo muy bien yo también por aquí, que lo que comentabas tú un poco, ¿no? Hay un pasaje que dice que la voluntad de Dios es que hombres de toda clase, ahí entra también ese colectivo, puedan adquirir conocimiento de la verdad que se halla aquí y ser salvos. Se salven. Es bien sencillo. Ahora, las normas, pues en España, ¿quién pone las normas? Los que mandan en el gobierno de España, ¿no? Las normas de este gobierno que se está hablando, este reino, pues también las pone el máximo gobernante. Pues aquí creo que estas normas llevan sin actualizarse desde hace siglos. Pero es perfecto. Yo creo que ya va siendo hora de hacer una renovación, una revisión. No, estás hablando de una constitución que hay por ahí. No, la Biblia es perfecta. La Biblia es perfecta para aquellos tiempos. Yo creo que hoy en día no se amolda a la realidad social. Si es palabra yo sí invitaría a hacer una reflexión, a ampliar el espectro, a un poquito, yo lo veo un poco pues a modo de respeto, ¿no? Del resto de la gente, lo que hoy en día existe. Y yo creo que si este libro que tiene, ¿cuántos dijimos? 44 libros, ¿cuántos fueron? 66 libros, igual va siendo hora ya de poner el libro 67. Escrito a lo largo de 16 siglos. Pues ojalá sean ya 17, ojalá sean 17 y que por fin haya un anexo. Tengo que cortaros un segundito porque las nuevas realidades. Porque el tiempo nos apremia. Hay que escuchar algo de publicidad y seguimos por supuesto aquí en Se Buscan Locos.
Tenemos más opiniones. El programa, pues la verdad es que se nos está haciendo tremendamente corto. A mí por lo menos se me está haciendo muy corto. ¿Y a ti, Alfonso, qué? ¿Se te está haciendo largo, corto? A mí, corto ¿Sí? también. Corto, eso es porque nos lo estamos pasando bien. ¿Y a ti, Laura? A mí se me está pasando volado. Sí. ¿Y a mi amigo Oscar Layana? Oscar, con lo bien que te queda la pajarita. Oye, ¿por qué no te has traído la pajarita? Pues no, es que tenerla la tengo, ¿eh? ¿Y por qué no te has puesto la pajarita? Porque hacía tanto calor que he dicho, prefiero respirar, prefiero oxigenarme para no tener transfusión. Vamos a escuchar más opiniones. Venga, un par de opiniones más. ¿Has oído hablar de los testigos de Jehová? Sí, claro. Sí que he oído. ¿Y qué me contaría de ellos? Pues conozco bastante su historia, la evolución de sus principios y tendría más o menos razón suficiente para hablar con propiedad de lo que son y qué es lo que piensan, cómo se manejan, muchas cosas. Aunque yo no lo soy. ¿Y entonces le gustaría lanzarle alguna pregunta o no? Bueno, ya se las han hecho muchas personas. A través de la historia, por lo que se ha publicado, inclusive yo tengo un vídeo sobre la historia de ellos. Y se le ha hecho muchas preguntas sobre la modificación que han tenido en cuanto a las fechas que han dado siempre y las cosas que han ido cambiando a medida que ha pasado el tiempo para sustentar lo que ellos aseveran. Yo tengo aquí una pregunta, Alfonso, que tiene cierto, tiene que ver, ¿no?, con esto que comentaba este amigo, ¿no? Dice que la pregunta que yo tengo aquí: ¿cuándo va a acabar el mundo? Porque según vosotros, Russell hizo referencia a 2 años, ¿no?, a 1874 y 1914. ¿Por qué? Un poco a colación de esto de las fechas que decía este colaborador, que nos ha colaborado, ¿no? Sí. Bueno, lo primero que hay que decir de esto es que Carlos Taze Russell nunca dijo que era un profeta, ni su palabra era inspirada. No lo dijo él, ni lo decimos nosotros. Él lo que era fue un investigador de la Biblia. Él, como muchos de nosotros, era un hombre insatisfecho con la imagen que las religiones estaban dando de Dios. Por ejemplo, claro, eso varía de mucho de la mayoría, ¿no?, que le da igual, pero él no podía entender que se enseñara a un Dios contradictorio, un Dios que se dice que es amor, Dios es amor, y el amor de Dios, y por otro lado que fuera un Dios cruel. Las mismas religiones enseñaban que tiene un infierno, que allí mete a personas y que las tiene eternamente cociendo o quemándose. Y claro, él lo que decidió, con un grupito, entre los que estaba su propio padre, pues es tratar de averiguar todas las doctrinas si tenían base en la Biblia. ¿Y qué pudo encontrar? Pues a medida que fueron investigando, lo que encontró, por ejemplo, una de las cosas es que no hay infierno. Claro, ¿por qué no hay infierno? Que no hay infierno. Claro, porque la Biblia no lo enseña, no tiene base en la Biblia. Y eso entonces él dijo, si no está en la Biblia, no lo enseña. Habrá venido alguien a decirlo. También descubrió que el alma no es inmortal, que el alma muere. Hombre, pero todo está montado sobre que el alma es inmortal. Así que, ¿qué hizo? Pues empezó a tomar decisiones en su vida. Si me permitís, yo me gustaría leer una parte de la Biblia para ver lo de no hay infierno, no se sufre. Si buscáis en el libro de Ezequiel, capítulo 9, si lo apuntas ahí. Ezequiel 9. Ezequiel. Ezequiel capítulo 9, versículo... A ver si los ojos me dejan. Versículo 10. Ezequiel 9, 10. Se nota lo de que es nuevo, ¿eh? A ver. No. Es que no veo muy bien. Es Eclesiastés. Empieza por Eclesiastés 9, 10. ¿Lo tienes, José? Y va a dar respuesta a la pregunta de por qué no hay infierno. Y veréis que está llena de sentido común. Vamos a ver.
versículo 10. Fijaros lo que dice. Todo lo que tu mano halle que hacer, hazlo con tu mismísimo poder, porque no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, el lugar a donde vas. O sea, lo que dice aquí el sabio es, si has de hacer algún proyecto, hazlo mientras estés vivo, porque al lugar que vas, es decir, el Seol, la muerte, la sepultura, no hay proyectos. Pero claro, cuando dice que no hay ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría, pues quiere decir que los muertos, ¿cómo están? Pues están inertes, no piensan, no pueden hacerte nada malo a ti, ni tú nada bueno a ellos, están muertos. Y ¿sabéis qué? Voy a decir una simpleza, pero vais a descubrir que no es tan simple. Es que los muertos están muertos. Es una simpleza, pero es que millones de personas dicen que los muertos están vivos. Pero la Biblia dice que no hay un lugar donde sufrir. Así que todo eso que se le atribuye a Dios, bueno, pues ¿qué hizo este señor, el Carlos Taza Russell? Pues cuando vio esto, pues empezó a seguir descubriendo verdades y las que sustentaba la Biblia las aceptaba y las que no. Y lo de 1914 es muy interesante porque mientras él iba desarrollando este conocimiento, pues paralelamente conocía otras cosas que no eran correctas hasta que fue llegando a ellas. Pero no tiene nada que desdecir, o sea, él no era un profeta, ¿no? Hoy que se equivocó Russell cuando... Claro, si él era un estudiante de la Biblia como lo seríamos nosotros, así que eso así que choca un poco, desaparece. Pero él sí, con 24 años, pudo decir que el tiempo del fin llegaría en 1914. Él pudo discernir que habría un periodo del tiempo en la humanidad que no habría gobierno de Dios, una representación del gobierno de Dios, por una profecía de Daniel que decía 2520 años. Durante 2520 años no habría esa representación del gobierno de Dios. Para que vosotros sepáis de qué estamos hablando del reino de David, el reino de Salomón, eso representaba al reino de Dios. Y él pudo ver que este periodo de tiempo comenzó en el 607 y 2520 antes de la era común, 607 antes de la era común, que se destruyó a Jerusalén y su templo. Y la corona, esta corona de la que estamos hablando, que representaba la gobernación de Dios, por decirlo así, se puso boca abajo. Y ahora, ¿hasta cuándo no habría un rey para gobernar? Hasta que viniera Silo, aquel que tiene el derecho legal, Jesucristo. Y él pudo discernir por Daniel que tendrían que pasar 2520 años. ¿Sabéis a qué año le llevaba? A 1914. Impresionante. Impresionante, sí. De todas formas, tú estabas apuntando hace un momento muy bien, ¿no? Que Russell efectivamente no era ningún profeta, ni él decía serlo, ¿no? Y que bueno, pues lógicamente a lo mejor pues hubo alguna equivocación, pero es que incluso creo que hasta los mismos apóstoles de Jesucristo en alguna ocasión se equivocaron, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí en la explicación esa, claro. Lo que no se equivoca, y he insistido antes con Óscar, es esto. En la Biblia. La palabra de Dios. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Disculpadme que estoy con el tiempo, pero es que fíjate, Alfonso, te vamos a tener que hacer caso. Vamos a tener que hacer otro programa, ¿eh? Yo por mí. Bueno, creo que hay otra opinión, ¿no? Vamos a escuchar otra opinión más y acto seguido nos vamos a tener que despedir. ¿Has oído hablar de los testigos de Jehová? Muy poco de ellos. Me gustaría saber por qué no brindan, por qué no celebran la Navidad, las fiestas. Esa ya casi está contestada. Esa está prácticamente contestada. Creo que hay otra más. ¿Vosotros habéis oído hablar de los testigos de Jehová? Sí, claro. ¿Y qué me comentarías de ellos? Pues lo que todo el mundo comenta, que no reciben donaciones de sangre, es lo único que sé. ¿Y qué te gustaría preguntarles? No lo sé, cómo se financian, por ejemplo, que es una cosa que no tengo ni idea. Bien, pues tenemos muy poquito tiempo para que nos expliques, Alfonso, cómo se financia la obra de los testigos de Jehová. Muy bien, a veces nos hacen esta pregunta. Bueno, pues la respuesta, cómo se financian, es por donaciones voluntarias. No se hacen colectas, no se pasa platillo, no hay un diezmo, o sea, no hay nada, es
las aportaciones voluntarias que principalmente hacen los testigos de Jehová, pero que también lo hacen otros. Los testigos de Jehová hacemos una gran inversión personal porque, por ejemplo, yo estoy aquí, pues a mí no me pagan. Ningún testigo de Jehová cobra por su ministerio. De modo que aún así me siento responsable del mantenimiento de mi salón del reino, del que disfruto, hay que pagar la luz, y así el colectivo sabe su responsabilidad para adorar a Dios y que esto hay que sostenerlo. Pero alguien podría estar yendo a la congregación durante 20 años, no exagero, 20 años yendo a una congregación y no aportar nunca dinero. ¿Qué os parece? Pero nadie lo sabría, porque ahí hay una cajita donde se echa, ¿verdad? Si tienes así aquella conciencia, puedes pasar por allí y hacer que echaras. No haría falta, porque nadie está al tanto, pero podría uno estar 20 años sin contribuir. Pero la responsabilidad personal es que sabemos que hay. Y muchas personas también lo hacen porque ven que las publicaciones las damos sin costo y son publicaciones de mucha calidad. Tenemos un minuto para terminar y, Alfonso, sí me gustaría que nos dejases claro en 1 minuto, 2 minutos, ¿qué es ese reino de los cielos? Pues el reino de los cielos es el que pedimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros para que se haga tu voluntad, y creo que en el poco tiempo que queda estamos obligados a leer Daniel 2:44, que es la noticia de la noche. Si buscáis o apuntáis, por favor, Daniel, el libro de Daniel 2:44, hablando de ese reino, el reino que pedimos en el Padre Nuestro. Ya sabéis que Daniel es el que dio la profecía de los 520 años. 520 años, los 2520 años, periodo que nos lleva a 1914. Pues ahora Daniel, señalando a ese tiempo, al tiempo de esos reyes que habría entonces, fijaros lo que dice. Y en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas, y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Y ahora, escuchar, triturará y pondrá fin a todos estos reinos. Él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. Es decir, que como un buen frutero por la mañana, remueve lo que es malo para su cliente, quita lo que contamina a los demás, lo que es feo, y entonces allá aparece aquella fruta preciosa, pues el reino de Dios va a triturar y a quitar todos estos reinos. Ese sentido de impotencia que tenemos ante cosas como la corrupción, cosas como los abusos, cosas como la injusticia, pues nosotros descansamos en que sabemos que el reino de Dios lo va a hacer. ¿Y qué es lo que trae? Pues trae bendiciones, hacer de la tierra un paraíso. Por eso la invitación para todos es que estudiemos las Escrituras, hallemos respuestas a nuestras preguntas y luego después decidamos libremente. Estudiar la Biblia no obliga a nadie a ser testigo. ¿Cuánto cuesta estudiar la Biblia? ¿Sabéis cuánto cuesta? ¿Cuánto? Es gratis. Es gratis. Y ahora voy a poner así una cara un poco... ¿Pero y dónde da los cursos de la Biblia? Donde usted diga. Puede ser en su casa, puede ser en un coche, puede ser en un parque, puede ser en un bar, donde uno lo pida. Es gratis y donde quiera, y a la hora que le venga bien. Pues entonces, luego, la decisión final, eso no compromete a nada. Es que cuando uno tiene respuestas a sus preguntas, puede decidir qué va a hacer con su vida. Alfonso Alonso Manzanal, delegado de la sección de información pública de los Testigos de Jehová en Madrid. Ha sido un lujazo y un placer tenerte con nosotros aquí. Para mí también. Hemos aprendido muchísimo más de vosotros, de los Testigos de Jehová, y la verdad es que, como tú bien dices... Y de la Biblia. Y de la Biblia, estoy totalmente de acuerdo. Y como tú bien dices, a ver si repetimos, porque podríamos estar muchísimo tiempo. Yo me he dado cuenta que esto es, pues eso, para tirarse muchas horas. Muchísimas gracias a todos. Gracias a nuestro pedazo técnico que tenemos ahí, don Víctor Hernández, a todos mis compañeros, y si Dios nos lo permite, el próximo martes nos volvemos a encontrar aquí en Se Buscan Locos.